Bueno, vamos a hablar primero de el origen de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores de América, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores, es un torneo anual internacional oficial del fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960, bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América del Sur. En 1965 el torneo adoptó el nombre de Libertadores en honor a los líderes de la Guerra de Independencia hispanoamericana y brasileña de América del Sur. Es uno de los prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica. Al menos 4 clubes por país compiten en el torneo, mientras que Argentina y Brasil tienen la mayor cantidad de clubes participantes. Tradicionalmente se ha utilizado siempre una fase de grupos, pero el número de equipos por grupo ha variado en numerosas ocasiones. En la actualidad, desde la edición 2017 del torneo, participan 47 clubes y se disputan anualmente desde enero hasta noviembre. Los datos abajo no incluyen el torneo de 1948, pues no fue una edición de Conmebol, pero al menos en el año de 1997, el torneo de 1948 fue equipado por el Conmebol de la Copa Libertadores, pues su campeón Vasco de Gama participó de la Supercopa Sudamericana en 1997, competición del oficial del Conmebol, que acepta como participantes solamente a los campeones de la Copa Libertadores. El club con más títulos es Independiente de Argentina con 7 conquistas. El actual campeón de este certamen es Brasil con Fluminense. Bueno, ahora hablemos de los máximos goleadores. El goleador histórico en la Copa Libertadores es un ecuatoriano, Alberto Spencer, quien anotó 54 goles, casi todos en Peñarol de Uruguay. El récord de goles en una sola edición corresponde al argentino Daniel Onega, quien en la camisa de River Plate consiguió 17 goles en 1966. El futbolista más ganador es el defensor argentino Francisco Sá, quien conquistó 6 veces la Copa, 4 veces con Independiente en los años de 1972 a 1975 y 2 con Boca Juniors en los años de 1977 y 1978 con Peñarol y Sao Paulo. Logran 7 veces el mayor goleador de la Copa Libertadores. Entonces, pues eso es el mayor goleador en sí de y la historia, sin decir que su posición defensor, pues el mayor goleador delantero es el señor Alberto Spencer. Bueno, ahora hablemos de otros récords de los goles por jugador. El goleador histórico de la Copa Libertadores, como lo dije antes, es Alberto Spencer con 54 goles, 48 con Peñarol y 6 con Barcelona de Guayaquil. Autor del primer gol en la historia de la Copa Libertadores fue Carlos Borges de Peñarol contra Jorge Witzman en la edición de 1960. Autor del primer gol de visitante con la historia de la Copa Libertadores, el máximo Alcocer de Jorge Witzman contra Peñarol por la edición de 1960. Primer jugador menor de 20 años en anotar un gol en la historia de la Copa Libertadores fue Renan López de Peñarol de Ecuador
con Jorge Wismar contra Peñarol por la edición de 1960. El jugador más joven en anotar un gol en la historia de la Copa Libertadores fue Ángelo Gibral de Santos contra San Lorenzo en la edición de 2021. Autor del primer triplete de la historia de la Copa Libertadores fue Alberto Spencer con Peñarol contra Jorge Winsman con 4 goles en la edición de 1960. Autor del primer póker, 4 goles en la historia de la Copa Libertadores, fue Alberto Spencer de Peñarol contra Jorge Winsman en 19 de abril de 1960. Autor del primer repóker, son 5 goles en la historia de la Copa Libertadores, Enrique Raimondi Contreras de Emelec contra la Universidad Católica el 21 de febrero de 1962. Autor del primer doblete hat-trick, 6 goles en la historia de la Copa Libertadores, fue Juan Carlos Sánchez del Blooming contra el Deportivo Italia el 7 de abril de 1985. Bueno, ahora hablemos de otras estadísticas de jugadores. El jugador con más trofeos es Francisco Sá, con 6 trofeos, 4 de ellos con Independiente en 1972 a 1975 y 2 con Boca Juniors en 1977 y 1978. Ahora hablemos de los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y la Liga de Campeones con la UEFA. De la UEFA. Vila ganó con Cruzeiro la Copa Libertadores y con Milán ganó en la Champions League. Con Milán ganó la Champions League. Cafú ganó con Sao Paulo la Copa Libertadores y con Milán la ganó en la Champions League. Carlos Tevez ganó con Boca Juniors la Copa Libertadores y con Manchester United ganó la Champions League. Juan Pablo Osorín ganó con River Plate la Copa Libertadores y con la Juventus ganó la Champions League. Rocky Jr. ganó la Copa Libertadores con Palmeiras y ganó la Champions League con Milán. Walter Samuel ganó con Boca Juniors la Copa Libertadores y con Internacional ganó la Champions League. Ronaldinho ganó con Atlético Mineiro la Copa Libertadores en la edición 2013 y con Barcelona ganó la UEFA Champions League. Neymar ganó con el Santos la Copa Libertadores y con Barcelona ganó la Champions League. Danilo ganó con Santos la Copa Libertadores en 2011 juntamente con Neymar y la UEFA Champions League la ganó con Real Madrid. Rafinha ganó en la Copa Libertadores con Flamengo y ganó la Champions League con Bayern Múnich. Ramírez ganó con Palmeiras la Copa Libertadores y con Chelsea ganó la Champions League. Daniel Luis ganó con Flamengo la Copa Libertadores y con el Chelsea ganó la UEFA Champions. Julián Álvarez ganó con el River Plate la Copa Libertadores y con Manchester City ganó la Champions League. Con Marcelo Viera ganó la Copa Libertadores con Fluminense y ganó la Champions League con el Real Madrid. Los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y los campeones de la AFC fue Paulinho, ganó con Corinthians la Copa Libertadores y ganó la AFC con Gons Eventing, ganó la Champions League del AFC. Gustavo Cuellar ganó con Flamengo la Copa Libertadores y con Al-Ain Saudi ganó la AFC Champions League. Los jugadores que ganaron la Copa Libertadores y la Liga de Campeones con la CONCACAF. Luis Amuntegui ganó la Copa Libertadores con River Plate y con la CONCACAF de Champions con la Liga de Campeones Champions la ganó con América de México. Oscar Ruggeri ganó la Copa Libertadores con River Plate y ganó la CONCACAF de Champions con América. Los máximos goleadores de un torneo. Daniel Ortega, 17 goles con River Plate en 1976. Jugador con mayor número de partidos jugados fue el señor Ever Hugo Almeida con 113 presencias con Olimpia durante 16 ediciones entre 1973 y 1990. Jugador con más goles en un partido, el señor Luis Carlos Sánchez, 6 goles con Blooming en la victoria por 8-0 ante el Deportivo
Deportivo Italia en 1985. Julián Álvarez con 6 goles con River Plate en la victoria del 8-1 ante Alianza Lima. El jugador con más finales es el señor Alberto Spencer con 8 goles con Peñarol y una en 1960, una en 1961, 3 en 1962 y 3 en 1966. Jugador con más goles en el único partido de finales, el señor Thiago Neves con 3 goles con Fluminense. Jugador con más finales disputadas, el señor Francisco Sá con 7, 4 con Independiente en 1972 a 1975 y 3 con Boca Juniors en 1978 a 1979. Jugador con más finales perdidas, Anthony de Ávila con 3 con América en 1985 a 1986 y 1996 y con Barcelona en 1985. Jugador goleador de copas consecutivas el señor Fernando Morena en la edición de 1974 y 1975. Ernesto Escota en la edición de 1977 y 1978. Salvador Cabañas en la edición de 2007 y 2008. Jugador con más veces goleador Fernando Morena en 3 ediciones, 1974, 1975 y 1985. Arquero con más penales atajados, Marcus con 11 atajadas, todas jugando en Palmeira. Estadísticas de entrenadores. Entrenador con más trofeos, Carlos Bianchi con 4 trofeos, uno con Vélez Sarsfield en 1994 y 3 con Boca Juniors en 2000 a 2003. Entrenador con más finales disputadas el señor Carlos Bianchi con 5 finales, una de Vélez con Vélez Sarsfield en 1994 y 4 con Boca Juniors en 2000 a 2004. Entrenador con más semifinales disputadas Luis Felipe Scolari con 6 finales, con 2 de Gremio en 1995 y 1996, 3 con Palmeiras en 1999, 2000 y 2018 y una con Atlético Paranaense en 2022. Entrenador campeón no sudamericano, 3 entrenadores europeos han sido campeones con clubes sudamericanos: Mirko Sovic con Colo-Colo, Jorge Jesús con Flamengo, Abel Ferreira con Palmeiras, campeones como jugadores y entrenadores. El señor Humberto Macchio fue el primer futbolista en salir campeón como jugador y entrenador. Fue campeón con Racing en 1967, como jugador con Independiente en 1973 como entrenador. Roberto Ferreiro con Independiente como jugador y igualmente con Independiente en 1964 campeón siendo entrenador. Luis Cubilla, bicampeón como jugador en 1960 y 1961, estando en Peñarol. Y jugando en España, en Nacional de Uruguay, 2 veces quedó campeón como entrenador con Nacional y Olimpia. Luis Carlos Martín Mujica, como jugador en 1971 y como entrenador en 1964. Neiro Pumpido, campeón como jugador en 1986 con River y como entrenador en Olimpia en 2002. Marcelo Gallardo como jugador en 1996 y como entrenador en 2015 y 2018, todas con River Plate. Renato Portulip, colombiano, campeón como jugador en 1983, como entrenador en 2017, que de ambas ocasiones con Gremio. Estas son algunas de las estadísticas que saqué con algunas estadísticas que salieron, pues muchas curiosidades que pues, nos hacen ver muchas cosas de que la Copa América es muy importante para muchos campeones de algunas ligas de otros países, como vimos que muchos fueron campeones de la Copa Libertadores y después se fueron a quedar campeones en la Champions League.